Estamos grabando. Muy bien, ahora sí continuamos con el desarrollo de la clase y ahora hablamos sobre el mercado de competencia monopolística. Ya sabemos que monopolio es una sola empresa que actúa en el mercado. Pero aquí ya estamos hablando de competencia monopolística, lo que significa que solamente unos cuantos son los que producen un determinado producto o servicio. Entonces, donde existe una significativa cantidad de productores ofertando sus bienes en el mercado, sin un control dominante por ninguno de ellos. Este ejemplo es la industria de la comida rápida, ¿no? Las hamburguesas, por ejemplo, hay McDonald's, el otro del señor Bodia Medina, no sé qué tantos es, Hamburger y no sé qué, todos tienen así locales muy bonitos, ¿no? Ya no hay McDonald's, por supuesto, era de Doria Medina y no pudo ir adelante y tuvieron que cerrar. Pero si ustedes van a cualquier ciudad, o sea, hay McDonald's, hay una cadenita, ¿no? Así de este tipo de marcas que dominan, pero no es una sola, sino que son varias, McDonald's, Hamburger, etc. Y esos son los que, por lo tanto, ese es el mercado de competencia monopolística. Unos cuantos son los que producen y ofertan sus bienes o sus servicios. Una preguntita para todos. En el campo de la electricidad, en el campo de la electricidad en las ciudades, ¿es de tipo monopolístico o es de competencia perfecta o es un mercado eh, de competencia monopolística? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a preguntar a ver qué opina acá a Belén Morocco, justamente, a Belén. ¿Qué dice Belén? Eh, bueno, yo creo que es una competencia de mercado monopolista, ya que la electricidad solo lo distribuye una empresa. Pero no de competencia monopolística, porque dice, si usted me dice que es de competencia monopolística, entonces eso significaría que tendrían que haber varias empresas que ofrezcan la energía eléctrica. ¿Podría Sí, mejorar, por exacto. favor, su posición, Belén? Ah, entonces, sería un mercado de monopolio en realidad lo que Mercado estaríamos. monopolista, correcto, correcto. Así Ajá. sí. Claro, claro, porque fíjense aquí en La Paz, en La Paz y el Alto, hay una sola empresa que distribuye energía eléctrica, ¿no? Que es de La Paz. O sea, además por ley y por regulación. Pero en el campo de las telecomunicaciones, Belén, ¿qué dice usted? ¿Cómo son cómo sería el mercado en Eh, telecomunicaciones? ¿Ah? bueno, en ese sentido sí sería lo anteriormente mencionado, que era el mercado de competencia monopolista, porque sí hay varias empresas que se dedican a distribuir eh, telecomunicaciones en sí. El servicio de telecomunicaciones, ¿no? Ujú. Correcto, ahí están Viva, está Entel, está Tigo, está Viva, en Chile hay Claro, y no sé qué otras marcas, hay otras empresas que producen ese tipo de servicios. Correcto, señorita, muchas gracias. Muchas gracias. Pero veamos otro tipo de mercado, dice el mercado oligopólico, o sea, fíjense, oligopólico, ¿no? Dicen existen pocos competidores y cada uno tiene cierta capacidad de influir en el precio y en la cantidad de equilibrio. Entonces, un oligopolio dice que hay pocos competidores, o sea, pocos productores. En el caso del cemento, por ejemplo, es un mercado oligopólico, ¿no? Porque unas cuantas empresas son las que producen cemento, Viacha, Cobos en Santa Cruz, actualmente la planta de Oruro, está en la planta del Puente, y creo que ahí paramos de contar, no hay más, ¿no? El de Santa Cruz solamente tiene molienda de clinker y no hay más, ¿no? En Potosí se han terminado de construir, ojalá les terminen de construir pues la planta de cemento. Qué grave problema y así es la realidad, ¿no? Porque miren, el gobierno del MAS, excepto en el tema de carreteras, por supuesto que es indudable que ha sido muy bien muy bien atendido el departamento de Potosí, pero en el resto de sus peticiones
nada, ¿no? O sea, no les han dado nada, ni hospitales, ni fábricas, nada. O sea, Chicote, aquí cuando ha venido aquí, vinieron nuestros amigos potosinos, les han perseguido con perros, los han encarcelado, los han botado como perros. Y todavía, bueno, en la ciudad de Potosí ha perdido el MAS, pero en el departamento de Potosí, que es un departamento pobre, igual ha vuelto a ganar el MAS. Entonces, miren qué contradictorio que es, ¿no? Pero así nomás es el mundo. No se darán cuenta pues, en el campo que no le están apuntando muy finamente, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, volvamos nuevamente a nuestro mercado oligopólico, dice, donde existen pocos competidores y cada uno tiene cierta capacidad de influir en el precio y cantidad del equilibrio. El ingreso a este mercado tiene complicaciones de grupo. Por ejemplo, es el caso del cemento. En primer lugar, para hacer inversiones en el cemento, ¿sí? Son grandes, grandes. Si no me equivoco, la fábrica de cemento de Oruro ha costado cerca de 180 millones de dólares y la fábrica que están construyendo en Potosí, que la van a terminar seguramente en este periodo, también tiene un valor de 150 millones de dólares. O sea, ¿quién se va a animar a hacer una inversión de 150 millones de dólares donde este mercado oligopólico ellos manejan, ¿sí? No permiten tampoco que se introduzcan más proveedores. ¿Por qué? Porque también ellos manejan los precios. Se puede haber hecho un proyecto de facilidad técnico-económico con un precio de mercado, por decirles, de 48 bolivianos, que creo que así vale el cemento, en la bolsa, ¿no? De 45 kilos, entra una nueva planta industrial al negocio, al oligopolio. Pero esas plantas ya tienen acuerdos, entonces consiguientemente pueden bajar el precio, ¿no? De 48, decir, bueno, señores, hemos tomado la decisión de bajar el precio porque así son las condiciones y bajan a 45. Con ese precio ya no es sostenible la planta nueva que ha entrado. Entonces, ese es el tipo de mercado oligopólico. Ellos se reúnen y toman decisiones para poder manejar el mercado, para impedir justamente que entre el resto. Este es el mercado oligopólico. Ahora vamos a ver, es por parte de los que están ofreciendo. Y ahora, ¿qué pasará cuando es por parte de los que están demandando el producto? ¿Tienen nombres esos mercados? Sí, señoritas y jóvenes, tienen mercado. Este es el mercado monopsonio, así se llama, monopsonio, donde existe un solo comprador y los proveedores quedan sujetos a las excelencias en cantidad y precio. Este ejemplo es la industria de armas o explosivos. El Estado es el único comprador y los fabricantes son los oferentes, dice, ¿no? Entonces, en este caso, este es el único comprador. A ver, vamos a un momentito. Sigue apareciendo. Ya, monopsonio, un solo comprador y varios oferentes. Este caso de la producción de armas, pueden haber varias fábricas, ¿no? A ver, vamos a cortar acá. ¿Qué es lo que está pasando por aquí? ¿Por qué no? Alguien está con el micrófono abierto. A ver. Alguien está con el micrófono abierto. Hay interferencia. Entonces, el mercado monopsonio es cuando existe un solo comprador. Y los proveedores y hay varios proveedores. Entonces, el Estado, en función del precio, de la calidad y de las necesidades, compra compra armas. El mercado oligopsonio, ¿sí? Donde existen pocos compradores, ¿sí? Y están en la capacidad de dominar el mercado en la cantidad de precios. Por ejemplo, en la industria de vino, los compradores son los dueños de las bodegas, ¿cierto? Y compran a varios productores de uva. Entonces, aquí viene bien el concepto de oligopsonio, donde existen pocos compradores. ¿Se acuerdan? Había un monopsonio, ¿sí? Esto es donde hay varios. El monopsonio es mono uno. Oligopsonio es donde hay varios compradores, ¿sí? Es decir, Vinos Arce, Casa Real. Hay varias fabriquitas en la ciudad de Tarija que se dedican a la producción de vinos y singanis, pero ellos compran a los productores de uva. ¿Sí? ¿Cuántos son los productores? Son varios, cientos de productores. ¿Y cuántos son las industrias del vino? Unos cuantitos nomás. Hay Colbert, después está Campos de Solana, Vinos Arce,
y deben haber dos bodegas más grandes, no creo que haya más. Y luego ahí está Casa Real, ¿sí? Y Guadalquivir, y listo, pare de contar. En total, ¿cuántos son? 10, ya son 10 compradores y ellos les van a comprar el producto a varios agricultores, viticultores que producen la uva. Y en este año, por ejemplo, ha habido un grave problema, ¿no? Ha sido tan alta, tan baja la demanda de vinos durante el año del 2010 que las bodegas están llenas. Entonces han comprado muy poca uva este año. Y estaban quejándose los productores de Tarija. Aparte de esto, ¿sí? Para poder vender su uva en el mercado, no pueden vender tampoco la uva en el mercado porque la uva que están metiendo de contrabando de la República Argentina es uva que tiene la mitad del precio. Aquí ustedes pueden encontrar en la ciudad de La Paz uva de Tarija en 3 libras para 10 bolivianos. En realidad es un kilo, ¿no? Porque ya conocemos cómo son las romanas de nuestras caseritas. Un kilo por 10 bolivianos. Ustedes en la ciudad de Tarija o cerca de la ciudad de Tarija encuentran un kilo de uva argentina en 4 bolivianos aproximadamente, ¿no? Entonces, no podemos competir, pero bueno, ahí está, esa es la realidad. Entonces, aquí tenemos, estos son esta tipología de mercados que acabamos de ver, ¿sí? Subyacentemente se ha establecido que unos demandan un producto y otros la ofertan. Según el caso, en consecuencia, en los siguientes párrafos se estudiarán estas variables, la demanda y la oferta, que han sido estudiadas por la ciencia económica en su relación con el precio, ingreso y preferencias del consumidor. Entonces vamos a estudiar la demanda y la oferta, principalmente la demanda, ¿sí? La demanda. Y vamos a ver ahora un nuevo capítulo que se llama Análisis de la demanda. Así se denomina en cualquier libro de texto de proyectos que ustedes puedan conseguir. Así se denomina, se llama Análisis de la demanda. Para los fines de este manual, por supuesto que es el manual, el libro, se considera que la demanda ceteris paribus, ¿sí? Ceteris paribus. ¿Qué significa? Son dos palabras en latín, ceteris paribus. Dice, cuando se analiza un proyecto y cuando se hace ceteris paribus, es decir, no se toman en cuenta otras variables que podrían influir en el proyecto. Entonces, dice acá, se considera que la demanda ceteris paribus solamente es función del precio e ingreso. O sea, aquí, en este caso, no se toman en cuenta otras variables que las vamos a ir aprendiendo en el transcurrir de esta clase. Su análisis, dice, se efectuará para bienes independientes. Es importante distinguir en este momento entre la función demanda y la cantidad demandada. La función demanda es una curva como la que ven ustedes acá. Esta curva. Esta es la función demanda. Mientras que un puntito en la curva y proyectada hacia el eje de las abscisas donde se representa la demanda per cápita, corresponde a la demanda. Entonces, una es la función demanda y otra la cantidad demandada, es lo que queríamos decir. Es importante por eso distinguir en este momento entre la función demanda y la cantidad demandada. La función demanda es la relación existente entre una serie de cantidades demandadas y la serie de sus correspondientes precios o ingresos, mientras que cantidad demandada es uno de los puntos de la función o curva demandada. Entonces, inicialmente vamos a estudiar la curva demanda-precio. Y fíjense, por favor, en la gráfica número 6, que es la representación de la demanda per cápita en función del precio. En el eje de las abscisas, si alguien está dándole fuerte a la conversación y nosotros aquí matándonos, trabajando. A ver, ¿quién está desactivar audio de Yenay Zapana? Ella nos estaba... No, hay otra persona más. A ver, vamos a ver quién es. A ver, vamos a ver. ¿Quién será? Bueno, creo que ya se dio cuenta y cortaron, ¿sí? Pongan nomás atención porque la verdad tampoco no puedo ir repitiendo permanentemente, ¿no? Sino que tocamos el precio, lo estamos analizando de la mejor manera posible. Entonces les decía, vean ustedes este eje de coordenadas cartesianas. En él se va a hacer la representación de la demanda per cápita
que se representa en el eje de las abscisas y el precio que se representa en el eje de las ordenadas. La demanda per cápita normalmente se puede expresar en unidades por habitante, porque es demanda per cápita. ¿Cuál será la demanda per cápita de la carne en la ciudad del Alto? Aproximadamente es de, si no me equivoco, 8 kilogramos, perdón, es de 1.5 kilogramos por habitante al mes. Más o menos ese es el concepto, ¿no? Entonces, cuando se dice demanda per cápita, es por cabeza, entonces es por habitante. Unidad física por habitante. Y en este caso, que estamos representando el consumo de carne, por supuesto, se tiene que expresar en kilogramos. Cuando uno va al mercado, le dice, véndame, doñita, 1 kilo, medio kilo, ¿sí? Y a la venta de carne ya no hay por libras, las libras para la papa, para otro tipo de artículos, ¿verdad? Y el precio, cuando se presenta el precio, por supuesto que tienen que ser en unidades monetarias por la misma unidad física, ¿no? En este caso, dólares por kilogramo. Ahora bien, ¿qué más dice acá? En el gráfico 6 se observa una familia de curvas que representa la función demanda y precio. Es una familia de curvas. Esta, la azul, es una curva y la curva verde es otra curva demanda-precio, ¿sí? Demanda per cápita precio, para el mismo análisis. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está más alejada la curva verde de la curva azul? Está más alejada la curva verde del azul porque ha variado el ingreso. Y aquí hay una nueva curva cuando hay cambio en el ingreso, ¿sí? Pueden haber una familia de curvas acá que van a estar en función del ingreso. Bien. La curva azul es la representación de la demanda para un ingreso per cápita igual a $10,000 por año, mientras que la curva verde representa la demanda para el mismo demandante del producto que sube sus ingresos a $12,000 por año. Esta es la curva que se produce cuando dice el ingreso per cápita, el ingreso de una persona, ¿sí? Es de 10,000 y la verde es de 12,000. Ha habido una variación, evidentemente. Bien. Las curvas son casi hiperbólicas, fíjense, son casi hiperbólicas, ¿sí? Y representan el siguiente razonamiento. Mientras el precio baja, si estamos con P2, bajamos a P1, ¿cierto? Aquí estamos en P2. Tenemos una cantidad demandada correspondiente a Q2. Fíjense en la gráfica, por favor. Reitero, para el precio 2, sí existe una demanda que se va a llamar Q sub 2. Cuando el precio baja de P sub 2 a P sub 1, entonces, ¿qué va a pasar con la demanda? Se tiene que incrementar, ¿verdad? Claro, es más barato, entonces como más carne. Y evidentemente pasamos de P1, bajamos del precio 2 al precio 1, porque se supone que hacia arriba sí es ascendente el precio y hacia abajo desciende el precio. Entonces bajamos de P sub 2 a P sub 1 y por lo tanto la cantidad demandada per cápita aumenta, ¿cierto? Ha aumentado desde Q2 hasta Q3, porque en el eje de las abscisas es a la derecha, significa que va aumentando. Bien, pero resulta de que este señor que tenía esta curva característica para el consumo de carne, resulta que este señor le han subido el salario por alguna circunstancia, ¿verdad? Ha mejorado las condiciones de la economía nacional y por lo tanto pueden destinar las personas que ganan un poco más, sí, al consumo de carne. Entonces ocurre que para el mismo precio P sub 2, ¿sí? Que tenía esta cantidad de consumo, considerando un ingreso de $10,000 por año, entonces ahora va a pasar a la otra curva. Y ahora para un precio 2 le corresponde un Q sub 3. ¿De acuerdo? Pero resulta que baja de P sub 2 a P sub 1, baja el producto carne, consiguientemente, ¿sí? La cantidad consumida per cápita va a ser mayor, que es igual a Q sub 4. Ahora, si ustedes quieren ver de la siguiente forma, también se puede hacer, se puede conceptualizar. Es decir, yo tengo un precio que es igual, en este momento, el precio de la carne debe estar a un promedio de 40 bolivianos por kilogramo, más o menos, ¿verdad? Eso significa que y vamos a analizar para la curva azul. Entonces tenemos un consumo igual a Q sub 1. Es el consumo per cápita.
resulta que el precio sube de 40 a 50 bolivianos. Entonces, las personas que ya tienen un ingreso que no aumenta, ¿cierto? Entonces va a tener que restringirse un poquito más de la carne porque es un poco más caro. Por lo tanto, el consumo per cápita de la carne ha bajado. Entonces, bajo estas dos concepciones, así funcionan ambas curvas. ¿De acuerdo? Espero que me hayan comprendido. A ver, veamos. Vamos a ver si se me ha entendido. Vamos a conversar ahora con Yenay Zapana. ¿Está presente Yenay Zapana? ¿Aló, Yenay? ¿Aló, Yenay? Ahí está queriendo... ¿Tiene algún problema con el micrófono, Yenay? Tal vez está con celular, ¿no? Y tiene dificultades. Pero me hizo una seña ahí, Yenay Zapana no pudo contactarse. A ver, hablaremos con Jenny Kusikanki. ¿Me escucha, verdad, señorita? Jenny Kusikanki. Un comprendido, por favor. ¿Me escucha? Jenny. No están, entonces salen o se salen de la clase. O sea, entran a la clase y se van a hacer sus otras actividades y vuelven para poner presente. Reitero por segunda vez, señorita Jenny Kusikanki, ¿me está escuchando? Jenny Kusikanki, ¿me escucha? A ver, si no me escucha, mandes por su celular un comprendido. Voy a ver si es que me llega. Es que no puede ser, ¿no? Que estén en clase y no participen. A ver, ¿qué dice? Alzó la mano, dice. Ahí está. Estaba alzando la mano, no sé quién. Ahí. Entonces, si era... Ahí está, Jorge Machicado, ¿no? Levantó la mano. Jorge Machicado, dígame cuál es Doctor, ¿puedo opinar? Sí, sí, adelante, por favor. A lo que he entendido, lo que acabo de explicar en los momentos es que la gráfica muestra la relación que hay entre el comprador, digamos, y el vendedor. En ese caso, digamos, si el precio sube, la demanda baja, en lo que se tendría una sobreproducción del insumo, del producto que se está vendiendo. Eso he entendido. Sí. No, no es correcta no es correcto el concepto que acaba de indicar. Bueno, de todos modos estamos aprendiendo, pero ya Disculpe, más o menos disculpe. hay algunos términos que me han sorprendido al escucharle. Entonces, seguramente usted o ha leído acerca de esto o ha tenido alguna capacitación especial en ese tema. Pero de todos modos, lo que trato de decir es lo siguiente. En primer lugar, esto se refiere solamente a la demanda y precio, nada más. Demanda y precio. Entonces yo demando un determinado producto a un determinado precio y se producen estas curvas de acá, que son hiperbólicas y que se pueden establecer. Esto se llama microeconomía, lo que estamos viendo en este momento. Pero así se conceptualizan estas curvas. Evidentemente, como usted decía, el que ofrece el productor se va a ofrecer a un determinado precio. Y en función del precio de la oferta es que se determina la demanda per cápita en las unidades que estamos indicando. Evidentemente es así. Es así. Y están aprendiendo pues una nueva terminología, ¿no? Ustedes han sido preparados para la parte técnica en la carrera. Entonces, por supuesto que no están obligados a conocer todos estos pormenores de acá. Pero por lo visto se me está entendiendo y eso es muy bueno. Ahora vamos a hacer un avance más acá. En el cuadro 7 se representa la cantidad demandada y el precio para este gráfico, para el anterior gráfico. Miren, aquí los precios están en $1 por kilogramo, $2, 3, 4, etcétera, hasta $10. Y la cantidad demandada dice que es de 200, esto es por año, ¿no? 280 kilogramos por habitante. Pero me parece que esto es para una realidad como la de Argentina, si no me equivoco, ¿no? Que vamos a comer tanta carne aquí, ¿no? Cantidad demandada en kilogramos por habitante en promedio,
en función del precio, ¿no? Mientras va subiendo el precio, fíjense, la cantidad demandada va bajando. Mientras más caro el precio, es menor la cantidad que se va demandando, hasta llegar a un momento en que cuando el precio de la carne sube a $10 el kilogramo, definitivamente ya no podemos consumir esta fuente proteínica, ¿no? Dejamos de consumir. Entonces, estos datos que estamos mostrando acá, precios y la cantidad demandada, responden a esta curva que está acá, la curva azul, ¿sí? ¿Cómo se ha obtenido esta información? Por supuesto que tienen que tener, toda empresa tiene su departamento de estadísticas, donde hacen análisis estadísticas, llaman, ¿no? Donde hacen este tipo de análisis, ¿no? En función de los datos en el tiempo, en función de lo que ha pasado, lo que podía pasar. Analizando la curva azul, ¿sí? De un ingreso de $10,000 por año, para un precio cualquiera, P/1 es igual a 3 kilogramos. Para un precio cualquiera de $3 por kilogramo, $3 por kilogramo, se tiene una demanda per cápita Q/1 igual a 180. Si el precio sube a P/2, hasta $6 el kilogramo, entonces la demanda per cápita disminuye hasta 90 kilogramos al año, ¿no? En consideración que el ciudadano aumenta su ingreso para $12,000 por año, entonces, situando el análisis en la curva verde, para el mismo precio, P/1, 3 kilogramos, la demanda per cápita alcanzaría, por supuesto, 500 kilogramos, dice, ¿no? Y para un precio P/2 igual a 6, la demanda estaría en el orden de los 150 kilogramos. Esto porque el demandante dispone de algo más de dinero para adquirir el mismo bien. Y de eso se trata. Entonces, cuando se habla de familias de la curva demanda-precio, está en función del ingreso. Se desplaza esa curva, así que es casi equilátera al eje de coordenadas, se va desplazando y va aumentando sobre todo la demanda per cápita. Pero eso ocurre hasta cierto punto. No porque el ingreso continúe creciendo es de que se va a ir consumiendo más, hay un límite. Eso vamos a ver en la curva demanda-ingreso. Por el momento vamos a hacer este tipo de análisis. Necesitamos esas curvas que acabamos de ver. En cualquier punto de la curva existe una pendiente, ¿cierto? Y esa pendiente vamos a denominar elasticidad demanda-precio. Y su cálculo va a responder a esta formulación. Aquí son dos términos, por favor, en el producto. El primero es Q/2 menos Q/1. Demanda per cápita 2, demanda per cápita 1 y abajo precio P/2 y el precio P/1. Y en el segundo término es P/2 más P/1 sobre Q/2 más Q/1. No hacemos ningún tipo de deducción de fórmulas porque no necesitamos hacer, no perderíamos mucho tiempo en establecer esas relaciones y no nos corresponde. Por ejemplo, dice, entonces se calculará la elasticidad demanda-precio para el arco comprendido entre los precios P/1 y P/2, solamente para ese arco. La elasticidad va cambiando en cualquier lugar. Mejor si me lo llevo este cuadrito, me lo voy a llevar un poquito más abajo. Ojalá que pueda hacerlo, sí, voy a poder hacerlo, para poderles explicar con un poco más de paciencia lo que estamos queriendo hacer. A ver, acá está. Aquí está. Voy a colocar aquícito, una curvita, la vamos a pegar, ahí está. Entonces, fíjense, esta curva azul, que es la que estamos estudiando, tiene diferentes pendientes en diferentes lugares. Acá es un poco más pendiente, casi en el 90, miren. Aquí empieza a disminuir, aquí es un poquito más bajo, etc. Entonces, lo que tenemos que tratar de establecer, o sea, en estos arcos, dice, aquí este arco comprendido entre Q/1, entre el Q/1, que es este de acá, Q/1 y Q/2, y precio 1 y precio 2 en este arquito de acá, en este segmento de arco, aquí va a haber una pendiente, aquí va a haber una pendiente diferente a este otro punto y a este otro punto y a cualquier otro punto, pero estamos solamente trabajando en este arco. Esa pendiente la llamamos elasticidad.
En este caso va a ser la elasticidad precio. Entonces ponemos E mayúscula y precio, elasticidad precio, demanda precio. Y la formulación es esta que estamos estableciendo acá. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la información. Q sub 2 es 90, ya hemos visto. ¿De dónde sale esa información? De esta tabla que tenemos. Aquí abajo está la tabla, todo, ¿no? A ver, aquí abajo está la tabla. Aquí está la tabla, esa tabla de acá. Entonces, Q sub 2 es 90. Aquí está, Q sub 2 es 90. Aquí está, para un precio de 6. Y y Q sub 1 va a ser igual a, para un precio 1 de, ¿cuánto estamos conociendo? 3 acá, 180. Entonces reemplazamos simplemente esa información, ¿no? Esto es Q minúscula y esto es P. Entonces, esto es Q sub 2 es 90, Q sub 1 es 180, aquí está 90 menos 180, P sub 2, para P sub 2 es 6, P sub 1 es 3, el primer término ya del producto ya está interpretado, vamos al segundo término, P sub 2 es 6, P sub 1 es 3, en el denominador Q sub 2, Q sub 2 es 90 y Q sub 1 es 180, aunque aquí hemos hecho al revés, ¿no? Pero como es una suma, no altera el resultado final y operamos y resulta que la elasticidad demanda-precio para ese segmento de arco es igual a menos 1. Muy bien. ¿Qué significa que la demanda sea igual a menos 1? Esto tiene una teoría muy interesante que la vamos a estudiar ahora. Aquí está. Esto es muy importante para nuestros conceptos. Dice, la teoría indica que para evaluar el resultado de la aplicación de la ecuación, el signo tiene importancia, porque cuando es negativo indica que al aumentar el precio, la demanda disminuye, como es el caso estudiado. Si el signo fuera positivo, este resultado, ¿no? Entonces la demanda aumentaría al aumentar el precio. Este último caso se refiere a tendencias que tienen las personas y que se verán más adelante como efectos Van Weyden, Snow y la tendencia Veblen. Un poquito más atrás vamos a tener tiempo suficiente en la clase de hoy para llegar a este punto. Para evaluar la elasticidad demanda-precio, ¿sí? El resultado obtenido debe evaluarse en términos de valor absoluto. Entonces, el valor que hemos obtenido aplicando la relación, ¿sí? Es menos 1, pero en términos de valor absoluto es igual a 1. Si el valor de la elasticidad demanda-precio expresada en términos de valor absoluto significan esas barritas, ¿verdad? Es menor a 1, entonces la demanda es inelástica. Es decir, para grandes variaciones de precio, la demanda varía poco. Si el valor de la elasticidad demanda-precio expresado en términos de valor absoluto es mayor a 1, entonces la demanda es elástica. Para pequeñas variaciones de precio, la demanda tiene grandes variaciones. Y cuando es igual a 1, el valor absoluto de la elasticidad precio, entonces es indiferente. Para pequeñas variaciones o grandes variaciones en el precio, tienen igual respuesta en la demanda. ¿Qué significa lo que acabamos de ver? En primer lugar, el signo negativo, ¿sí? Nos indica de que aquí está. Que indica que al aumentar el precio, la demanda disminuye, dice. Al aumentar el precio, la demanda disminuye. Entonces vamos a ver esto, como es el caso del ejemplo que estamos viendo. Analicemos nuevamente acá nuestro gráfico. Aquí está. Estamos viendo solamente en este segmento acá. Nada más en este segmento, hasta acá. En este arco de la curva, acá. Es que tenemos, dice, hay, dice, variaciones cuando el precio cambia, entonces hay efecto en las variaciones de la demanda per cápita. Pero cuando ya hacemos el análisis, ¿sí? En términos de valor absoluto, cuando la elasticidad demanda-precio es menor a 1,
entonces quiere decir que para grandes variaciones de precio, la variación en la demanda per cápita no es muy correcta. Un momentito, por favor, voy a ver, un momentito, iré a callar ese perrito, porque nos está dificultando la clase. Bueno, continuamos. Entonces, fíjense, en este segmento, en este arco, en esa partecita de la curva, acá, entonces fíjense, para grandes variaciones de precio, la variación en la demanda es mínima, ¿verdad? Fíjense, si consideramos aquí un precio, aquí consideramos un precio aquí arriba, acá, hasta el siguiente, haciendo variar, ¿sí? Desde aquí hasta acá, que es una gran variación de precios, la variación de la demanda per cápita es muy chiquitita, es muy poquitita, el segmento de variación es muy pequeñito, como ustedes habrán podido notar. Entonces, en ese caso se dice que la demanda es inelástica, ¿no? Es inelástica. Pero cuando el valor es menor a 1, cuando el valor de la elasticidad demanda-precio en términos de valor absoluto es menor a 1, entonces significa que para grandes variaciones de precio hay pequeñas variaciones de demanda. Pero veamos este otro segmento de curva, ese de acá. Dice, para pequeñas variaciones de precio, supongamos que aquí existe un P sub 3, entonces la variación en la demanda per cápita es grande. Entonces, en ese caso, el valor absoluto de la elasticidad demanda-precio es mayor a 1 y ocurre esto que estamos viendo, demanda elástica. Entonces, eso es lo que acabamos de representar, ¿sí? Con esta formulación, con esa de acá, con esa formulación. Y aquí tenemos su conceptualización. Acá está. Cuando el valor absoluto de la demanda de elasticidad precio es menor a 1, entonces la demanda es inelástica. Para grandes variaciones de precio, la demanda varía poco. Mientras que si el valor absoluto de la elasticidad demanda-precio es mayor a 1, entonces la demanda es elástica. Para pequeñas variaciones de precio, la demanda tiene grandes variaciones y cuando es igual a 1, entonces es indiferente, ¿no? Para pequeñas variaciones existen pequeñas variaciones también, ¿no? De demanda. Este es el punto de vista conceptual. Ahora veamos qué es lo que pasa si la demanda con el ingreso, porque también la demanda de un determinado producto